5 compromisos, 5 identidades, 5 ciudadanos, 5 testimonios. Javier Elzo, Genoveva Gastaminza, Martina Regui, José María Portillo, Teo Santos. Son 5 testimonios los que aquí se presentan. En su intransferible individualidad, constituyen un exponente de tantos ciudadanos que han sufrido y sufren la violencia. Todavía muchos de ellos padecen el silencio, esa otra forma de exilio interior. Algunos han preferido mantener ese silencio para protegerse y proteger a sus familias. Pese a todo, nos han querido transmitir su respaldo solidario. Javier Elzo, catedrático de Sociología, Universidad de Deusto. Realmente yo suelo decir que he vivido 10 años, 2 meses y 2 días con algún tipo de protección, de los cuales 4 años y medio con una escolta. Me da la impresión, o al menos he querido creer siempre, que otros tenían más boletos que yo. Esto es muy egoísta decirlo. Aunque siempre me pasaba por la mente, yo estaba muy obsesionado con la imagen de Ernest Lluch, ¿sabes? Porque Ernest Lluch tampoco quería pensar que tenía muchos boletos y bueno, eso es lo que le pasó a él. Yo sé lo que es sentirme agredido, más que agredido, sentirme amenazado con un gesto a las 12:30 del mediodía en el Boulevard de San Sebastián, el Elzo cabrón, y hacerme este gesto, ¿no? El miedo es una cosa muy complicada. De pronto acercarte a la puerta de tu casa, que son los sitios más complicados, ¿no? Y de pronto ver a un par de personas allí que no se mueven y quiénes son, y mirando el coche, si habrá un coche aparcado. Esas situaciones las he padecido no 1 y 2 veces. En el momento en que yo he estado en la vorágine, digamos, de la amenaza, en donde con relativa frecuencia había insultos en la calle, o había pintadas en casa, o había amenazas verbales, o me llamaba la Archaña, la Guardia Civil, para decirme que había aparecido papeles, es como que uno tuviera una adrenalina muy fuerte dentro de sí mismo, que le hacía, o al menos en mi caso, me hacía no ver las repercusiones que eso estaba teniendo en mi familia, que después me he dado cuenta que eran muchísimo mayores de las que yo pensaba en un primer momento, hasta el punto de que yo creo hoy que más que yo han sufrido y han padecido mi situación personal mi esposa, mi hijo y mi hija. Repito, probablemente lo han pasado peor que yo. El distanciamiento, que también lo he percibido en algunos sitios, y ahí no voy a especificar, es una cosa particularmente dolorosa, porque te das cuenta de que eres molesto, que la gente no quiere estar mucho contigo. No es que eso haya sido muy generalizado, pero en algunos sitios y significados sí lo he percibido, y es una especie ahí de excluido del afecto. Es una percepción que he sentido muchas veces. La intensidad profunda de que no puedo no decir lo que estoy diciendo, y que lo que estoy diciendo lo estoy diciendo sin agresividad, lo estoy diciendo sin necesidad de zaherir o de herir a nadie, y que no me dejo llevar por la ira ni por el miedo.
En mi historia personal yo he vivido, digamos, las dos realidades. Y esas dos realidades probablemente me han marcado muy profundamente y han hecho que yo sea vitalmente lo que sea. O sea, la irreductibilidad del mal en un solo lado. O sea, la absoluta necesidad de saber que es cierto que existe el mal de ETA, no me lo van a decir a mí, pero que yo no puedo olvidar fulano de tal, mengano de tal, que es familiar mío, que vio el mal en el otro lado y que murió viviendo el mal en el otro lado. Y entonces, de ahí el símil de las alambradas es muy importante. Y entonces tenemos que romper las alambradas, quizás esas personas que en nuestra historia personal hemos vivido las dos alambradas. Yo sé el nombre de la persona que puso el petardo en casa, ¿no? Me gustaría no recordarlo, pero hay otras circunstancias, algunas positivas, pero todavía no quiero hablar de eso, que hacen que ese nombre esté en mi cabeza. Yo he querido olvidar a esas personas y no me importa decir que lo he perdonado. Lo he perdonado sin nada a cambio. En parte por mi convicción de cristiano, pero porque me he dado cuenta de que el perdón libera. Solamente la verdad nos va a salvar, o al menos la búsqueda de la verdad, el poner la verdad por encima de todo, el aceptar que entre los míos ha habido gente que ha hecho salvajadas. Y no buscar solamente las salvajadas en los otros. Entonces, eso supone poner la palabra veraz en la búsqueda incesante de la verdad, y yo creo que eso es una asignatura pendiente en Euskadi. Genoveva Gastaminza, periodista del País, edición País Vasco. Una impotencia enorme al constatar eso, que de repente estás ahí, que a tu compañera no le han matado porque ha tenido suerte realmente, y que lo que hasta ahora era una amenaza en cierto modo muy velada se había convertido en una realidad. En ciertos casos sí, la indiferencia, desde luego, que es una forma de demostrar falta de afecto, la indiferencia sí que ha sido palpable y sí que la puedes constatar, sobre todo en sectores muy amplios, que sabes que te ven, que saben cómo estás, pero que no te muestran ningún tipo de sentimiento no te dan ninguna señal que te haga indicar que ellos constatan que tú estás de una manera distinta, ¿no? Que tú estás tocada. Evidentemente te hace sentirte en cierto modo, fuera de esa comunidad, te hace inicialmente rebelarte contra el hecho de estar siendo ahí protagonista de algo que te supone que te hace mucho daño y que ante el que ves que no hay una reacción proporcional. Y efectivamente eso sí que supone desarraigo, claro. Yo creo que en esas situaciones es mucho mejor que se afronten las cosas de verdad, o sea, que se verbalicen, que se propongan, que se hablen con naturalidad, cosa que yo creo que en esta sociedad no estamos bastante preparados para eso. Es que es un poco en ese sentido, es decir, yo el estremecimiento que sufrí al escuchar por primera vez esa frase, que era un eslogan repetido con saña y con rabia y con furia, también en un funeral que era en Hendaya, perdón, fue como percibir, y te hablo del principio de la historia, que estoy hablando del 80, del 81, del 82, una cosa así,
fue como percibir que dónde iba a estar, percibir la incapacidad de encontrar una salida. Es decir, que si no se va a perdonar, si ya estamos dando vueltas a la muerte y al rencor, es que no vamos a tener salida. ¿A dónde nos va a conducir esto? Y esa sensación de impotencia hasta de ver el camino, esa me ha acompañado todo el tiempo. Cada vez que veía un funeral, cada vez y veía esa saña y esa rabia, solamente me quedaba preguntarme ¿a dónde vamos a ir? Y aquí estamos, 30 años después, habiendo avanzado, avanzado en muchas cosas, a lo mejor un poco lentamente, pero por lo menos se ha recorrido un camino, pero sin acabar de encontrar una salida final, ¿no? Martina Regui, estudiante, miembro de Gesto por la Paz. Uno entra en un bar y se autoimpone una limitación para no decir lo que quiere decir, es una negación de uno mismo. Es decir, yo no me permito a mí mismo ser como soy. Y eso proviene en parte del clima que se vive o del clima que se percibe, pero al fin y al cabo esa limitación proviene de mí mismo, por lo cual, eso es lo que decía, es una limitación de uno mismo, y eso, pues no sé cómo llamarlo, pero eso es un estado de terror puro y duro. Yo ahora aprecio mucho más el hecho de poder ir a un sitio y decir lo que pienso. Cosa que antes no me parecía tan importante, ahora sí. En ese aspecto, pues sí me hace más fuerte o más, no sé, el hecho de haber superado esa crisis, porque al fin y al cabo es una crisis el tener que esconderse, pues sí te hace más fuerte, te hace más libre. Eso es, cuando te toca de cerca. Cuando no te toca de cerca, esta sociedad es tremendamente indiferente. Yo creo que se ha convertido en algo en que la identidad política se ha llevado a un terreno étnico, básicamente. Es como si cada identidad política o cada pensamiento político sea una tribu, y aquí se busca la supremacía de la tribu, y los de las otras tribus son enemigos. Aquí, cuando uno tiene que pagar sus impuestos o se trata de cuestiones de infraestructura, etcétera, se comporta como un ciudadano de un estado contemporáneo, desarrollado, etcétera. Pero en cuestiones de convivencia nos retrotraemos a la tribu arcaica. O sea, hay una dicotomía que es rara y contraproducente, desde mi punto de vista, vamos. Pero yo creo que la mayoría de la sociedad le tiene miedo a las víctimas, porque no sabe qué hacer con ellas, no sabe cómo tratarlas, no sabe qué significado darles o no darles, o qué conlleva el hecho de que en esa sociedad haya víctimas de algo tan absurdo como el terrorismo. Y eso, a estas alturas, después de tantos años de terrorismo, es algo que deberíamos haber interiorizado y analizado y asumido. Yo creo que a estas alturas no está asumido. José María Portillo, catedrático de Historia Contemporánea, UPV-EHU. Y la valoración de las víctimas desde ese punto de vista yo creo que es muy importante, y en estos momentos en el debate público en España creo que es una cuestión fundamental aclarar esto. Desde mi punto de vista, las víctimas son siempre una referencia, nunca una guía política. Bueno, nunca una guía política, no, pueden serlo perfectamente, pero no en tanto en su condición de víctimas. Sí una referencia, y una referencia importantísima, una referencia medular en todo proceso de debate sobre el final del terrorismo, que creo que es el único debate interesante que existe sobre el terrorismo, es el de su final. Pues bien, en ese proceso de final del terrorismo, creo que la posición de las víctimas es la posición de una referencia.
y sobre todo de una referencia moral, en el sentido que decía también antes, de reconocimiento de que hubo quien sufrió lo que no tenía que haber sufrido y hubo quien provocó aquel sufrimiento sin ningún tipo de legitimidad, y que por lo tanto había buenos y había malos, y los buenos eran las víctimas, y había quien tenía razón y quien no la tenía, y tenían razón las víctimas. Otra cosa distinta es que la condición de víctima arrope de razón política a la víctima, y en eso yo no estoy en absoluto de acuerdo con esta afirmación, ni estoy de acuerdo con la utilización que desde mi punto de vista se está haciendo sobre todo muy últimamente de colectivos de víctimas y de víctimas particulares en el sentido de tratar de argumentar lo siguiente: como fue víctima del terrorismo de ETA, está cargada de razón política para decirnos cómo se produce el final del terrorismo. No lo creo. Creo que una cosa no va necesariamente con la otra. Puede ser el caso, pero puede no ser también el caso, y por lo tanto me parece que es una utilización bastarda de las víctimas y de su condición el tratar de convertirlas en esta especie de guía del camino que debe seguir la política para el final del terrorismo. Y por lo tanto creo que debería sería mucho más consecuente con el respeto a las víctimas y a su condición y a su supremacía, a su superioridad moral sobre sus verdugos, respetar su referencia moral y no tratar de convertirla también en una guía política. Yo siempre he sido contrario a la utilización del término exilio para la situación en la que yo me he visto, desde luego, pero supongo que en la que se ha visto personas que han padecido de una manera mucho más hiriente que yo la amenaza del terrorismo. ¿Por qué? Porque no es ETA quien, ni su entorno, para exiliar a nadie, y por lo tanto no reconocer la condición de exilado significa reconocer que existe capacidad para provocar esta condición en ETA y sus aledaños, y yo no se la reconozco. Yo, sinceramente y simplemente creo que en mi caso, que es por el que puedo hablar y por el único que me atrevería a hacerlo, yo simplemente salvé el pellejo, largándome del País Vasco. Lo que pasa es que luego recorrí un itinerario vital que me llevó a la conclusión de que era mucho más inteligente por mi parte y mucho más sensato simplemente dejar de ser vasco y no volver al País Vasco a vivir, que volver y tratar de convertirme, digamos, entre comillas, en un exiliado interior, en el sentido de alguien que está acallado en su propia sociedad políticamente. Por lo tanto, creo que la cuestión se plantearía mejor en el sentido de que existen acallados interiores en el País Vasco. Existen muchísimos. Y las formas de acallar políticamente en el País Vasco han sido muchas, y siguen siendo muchas. Y seguirán siendo muchas mientras haya quien plantee la posibilidad de abrir debates políticos, mientras parte de la sociedad tiene que estar acallada. Y otra cosa distinta es quienes tienen que vivir fuera del País Vasco contra su voluntad. No son exiliados, son víctimas. Y una dimensión de su condición de víctimas es que tienen que vivir donde no quieren vivir. Les gustaría vivir en el País Vasco, pero no pueden hacerlo. Llamarles exiliados es una forma de quitarse el peso político de encima. Como son exiliados, ya está, es decir, ya se fueron y en fin, se les envía una ayuda de vez en cuando. No, son víctimas. Y una manifestación de sus víctimas es que les gustaría vivir donde no pueden vivir, y es obligación de las autoridades políticas crear las condiciones para que sí puedan vivir allí. Otra cosa es las personas que, como yo, reclamamos el derecho a no volver. Y yo reclamo mi derecho a no volver jamás ahí. Teo Santos, Ertzaina, afiliado del sindicato ERNE. La muerte está muy presente en todo lo que es lo que nos está ocurriendo. La muerte no solamente físicamente. Cuando te enfrentas a la muerte físicamente en una situación de riesgo, lo ves, sientes esa presión de la adrenalina, ese aliento cercano, ¿no? Después, por profesión, en mi caso, he asistido a muchas autopsias, a bastantes autopsias, entonces ves lo que es el cuerpo, ves lo que ha ocurrido a ese ser que fue vivo y ahora está inerte ahí. También conoces otro tipo de muerte, no solamente la accidental, sino la buscada, el homicidio, el asesinato, ¿no? Todas esas muertes físicas son vitales exactamente porque es la parte del ser, ¿no? Pero no está solamente esa muerte. Está la muerte de lo que él representó, de lo que esa persona llegó a ser y pretendió ser. Y no solamente la parte de matar antes de llegar al tiro definitivo, ¿no? Al tiro de gracia, de desgracia más bien, el tiro de desgracia. Ha matado a esa persona
pero también lo que ella representaba. Y además, en el caso del País Vasco y en el caso de ETA, también intenta destruir lo que ella pudo crear. Es la muerte triple, la primera cuando le preparó el tiro, la segunda cuando le asestan el tiro o la bomba, la tercera cuando aquello que significaba y por lo que esa persona luchaba, planteaba, luego lo consiguió destruir. Pretenden destruir absolutamente a la persona en esas tres fases de todo lo que es la vida y lo que puede significar. Y es una manera de destruir que aquí se ha consentido. Si no tanto en la del tiro, porque la gente se opone, sí se ha facilitado y permitido que se apunte, que se destruya la primera y sobre todo que se elimine la tercera, ¿no? Esa victimización ya terciaria, ya de destruir todo lo que es esa persona ya asesinada, pudo luchar y pudo buscar por ello. Esas tres muertes afectan, porque cuando uno la traslada hacia sí mismo, es decir, bueno, todo esto que estamos haciendo o que en lo que estoy participando, ¿qué significado tiene? Tiene un riesgo, hay un temor, puede haber una muerte, pero es que después va a ser avasallada, después se va a intentar tirar todo sobre ella, ¿no? Es muy difícil pensar y por eso es tan importante recordar y la memoria de las propias víctimas, ¿no? Hay una parte importante en el pensamiento de uno que dice, si a mí me pasa algo, al menos lo que haya escrito, lo que haya puesto, lo que haya dicho, lo que se haya grabado, al menos se sabrá. Hay momentos en los cuales te envuelve la soledad, pero una soledad dentro de un entorno. Y ese entorno está lleno de símbolos que no son los tuyos, que no los sientes como los tuyos, de frases, de palabras, de miradas, de cruces con personas con las que has compartido vida, siendo crío y no tan crío, o habiendo tenido y ahora las encuentras que te rechazan o que te eluden, y no solamente eso, sino que se enfrentan o que eres consciente que apretarían el gatillo sin duda para eliminarte, ¿no? En alguno de los casos extremos. Eso te envuelve hacia adentro y aparte de llevarte a otros pensamientos propios, de reafirmarte, también te lleva a cuestionarte mucho y a hacerte sentirte solo literalmente, enfrente de muchas cosas, enfrente de una cantidad de lemas que te avasallan y que no dejan incluir otros, que son dictaduras, pero dictaduras de las pintadas, de las octavillas, de los carteles sistemáticos por allá donde pases, ¿no? Y que además eso es permitido y que eso es tolerado y que eso es aceptado como algo más, incluso como democrático, ¿no? Que te pongan que tú eres un terrorista o que eres un asesino o que eres un torturador o todas esas cosas y que todo eso se dé como normal y que se acepte como propio. Esto que parece intolerable lo que le conlleva a uno es a reflexiones y también a plantear sistemáticamente si uno estará bien equivocado, ¿no? Y en ese sentido sí que son momentos de gran crisis que se superan, bueno, pues a veces con personas cercanas, a veces también extraditándote, ¿no? Yéndote a otros puntos, a otros lugares, con otra gente. Esto es muy sano también, el saberte salir de esos entornos apabullantes y que te acaban limitando tanto y haciendo daño, porque tanto también hace daño. No debemos ponernos verduguillos, no debemos taparnos, no debemos callarnos. Es la manera de combatir eficazmente al terror. Al terror se le combate con la decisión y con la determinación y con la conciencia y con la consciencia. No desde la sinrazón, desde luego tampoco desde la venganza. No entiendo que personas cercanas a mí hayan brindado por la muerte de un etarra, no lo entiendo y se lo dije y no lo comparto. Y lo mismo sucede a la inversa, cuando otras personas cercanas justifican a ETA, ¿no? Ninguno de eso tiene sentido y todo eso nos lleva al miedo, al terror, a la falta de libertad. Y es en lo que tenemos que evitar y lo que tenemos que pelear por ganar libertad.